Contacto con nuestro compañero Joel López, porque hoy a la medianoche vence el plazo que marcaron los comerciantes al gobierno. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Justamente continúa la preocupación y se centra en esta apertura oficial del Puente Internacional de la Amistad. Se está buscando la fecha establecida, el plazo vence hoy a la medianoche. La Junta Municipal de Ciudad del Este, en la sesión ordinaria de hoy, declaró a la ciudad en estado de emergencia económica. Esta minuta presentada justamente por el concejal Herminio Corbalán. Por otro lado, duramente también el diputado nacional de Alto Paraná, Jorge Brites, cuestionó al gobierno, incluso manifestó de que el país se mueve al antojo del ministro de Salud. Obviamente nosotros tenemos más de 70.000 personas desempleadas, hay una fuga de capital, cierre de negocio, de comercio, desempleo, inseguridad, y esto puede derivar en un caos social. O sea, yo suelo escuchar las declaraciones del presidente Bolsonaro de que él en un inicio había manifestado de que la economía también va al lado de la salud y que ahora justamente el problema que vamos a tener va a ser el problema financiero en cada país, ¿verdad? Todas estas medidas causaron un daño enorme que ahora tenemos que enfrentar eso y lo más pronto posible, ¿verdad? Caso contrario, el pueblo va a salir a manifestarse y esto puede provocar un daño muy terrible a nuestro país. Con respecto a eso, ¿ya hubo manifestaciones previamente? ¿Hay nuevas...? Si el gobierno esta semana no da una respuesta a Ciudad del Este, el pueblo alto paranaense va a volver a manifestarse. ¿Hay una fecha tentativa? Y para la otra semana. Seguramente ya para el Si inicio. no hay respuesta para esta semana, yo creo que inclusive se dio plazo entre esta madrugada o mañana jueves, inclusive podría ya este fin de semana hacerse las manifestaciones. ¿Quiénes serían? ¿El rubro comercial? Están todos los rubros, acá estamos todos unidos, acá estamos la Cámara de Comercio, la Cámara de Empresarios, los taxistas, mototaxistas, asociaciones, inclusive la gobernación, la municipalidad que están sufriendo enormemente porque ellos son los que al no haber un movimiento de dinero y al restringirse el trabajo a estos comercios, la recaudación de estas instituciones baja muchísimo. Sin comercio fronterizo como tal, digamos, no hay ingreso de brasileros. ¿Cómo se ve Ciudad del Este? ¿Una ciudad fantasma a este punto del comercio? Ciudad del Este, sí, el microcentro específicamente, el microcentro de Ciudad del Este y los barrios se ven afectados enormemente por esta situación. O sea, Ciudad del Este hoy en día, entre semana, parece un domingo, ¿verdad? Esa es la situación específicamente también en el microcentro de Ciudad del Este. Bueno, escuchamos también que mencionaba el ministro de Hacienda, Benigno López, que por favor le haga caso, digamos, directamente. No, nosotros, y sí, el ministro Benigno lo que tiene que atender es la economía del país. Nosotros estamos en una situación de crisis, de emergencia en la ciudad de frontera y acá hay que enfrentar esto de manera integral y no someter un país a una medida sanitaria, específicamente al Ministerio de Salud. El país no se puede manejar solamente por Mazzoleni, el país se tiene que manejar Ministerio del Trabajo, Agricultura, salud, educación, todos los frentes. Lo que pasó, lo que el gobierno hizo es sometió a todo el país y a todos los ministerios al antojo y al capricho del ministro de Salud, Mazzoleni. ¿Se sienten abandonados, diputado? Nosotros nos sentimos abandonados, defraudados y engañados por el ministro de Salud, Mazzoleni, con complicidad del presidente Mario Abdo Benítez. Bueno, con relación a la manifestación preparada justamente por comerciantes, se está intentando destrabar esto por más de 3 horas. La reunión se está llevando vía virtual. También participa el doctor Hugo Kunzle y demás referentes de la región en busca de destrabar esta situación y analizar también la postura de los comerciantes. Si bien hacia el lado brasileño hay buena predisposición por parte de diputados que ya también están conversando con el presidente del Brasil para tratar ya una fecha definitiva para la apertura del Puente Internacional de la Amistad, todavía no hay una fecha disponible o de repente una fecha fija. En cuanto a la situación de salud en ambas fronteras, hoy hablamos con uno de los especialistas aquí en el este del país, el doctor Carlos Pallarolas, quien da la radiografía actual del COVID-19 en el este del país. El 80% de las camas de UTI están ocupadas y el 20% de las camas común también están ocupadas. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba. Disminuido en gran medida nuestra ocupación de camas en el hospital integrado, estamos cerca del 20%, la ocupación de camas en UTI estamos 80-85%,
y hablamos de una disminución bastante importante también en los casos de tanto de urgencia y en las consultas propiamente dichas también, tanto en el público como en el privado. Entonces, eso nos da un poco una tranquilidad. Es más, estamos buscando para completar, para que hagamos más hisopado, y hoy en día tenemos muy poca gente que está acudiendo para tomarse su muestra. La salud, mirando nuestra actualidad, los números, ¿se puede dar de manera gradual o podemos hablar de la manera total? Yo creo que se puede hablar tanto de forma gradual, se ha planteado inclusive ya casi una forma total, y bueno, en el momento en que se tomó esa determinación y bueno, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando. Claro que siempre que se va a abrir en forma total tenemos cierto temor, eso es algo innegable, ¿verdad? Y lo decía mi colega la otra vez, Dalia, híjole, podemos tener un rebrote importante y ojalá no lo tengamos, ¿verdad? Pero ese temor existe por parte del personal de salud. Pero también tenemos números que nos dan cierta tranquilidad, y entonces eso podría acompañar a una apertura del puente y más aún la necesidad que estamos viendo también. Vemos que la gente está necesitando trabajar, necesita ingresos, y vale, ama lo mitad, Joel, entonces ya mejoráramos, entonces ya va a poner, ya cuidate, eso es lo más importante, nos sigamos cuidando porque eso es fundamental. Bueno, por parte de la salud las condiciones ya están dadas para la apertura oficial del puente, pero falta el ok del lado brasileño. Si bien también están en condiciones similares a de Ciudad del Este, se está guardando la aprobación del presidente del Brasil. Lo cierto y lo concreto a esta hora, Ciudad del Este declarada en emergencia económica por la Junta Departamental. Y así como planteaba Mazzoleni, por lo menos lo único que falta es que hablen, ¿verdad? Y que digan sí, firmen, ¿verdad? O sea, pero también los referentes de las cámaras de comercio de Paraguay dicen, nosotros tenemos contacto con nuestros pares del otro lado de la frontera, que nos hagan saber, nomás estamos como interlocutores válidos justamente para articular, pues los más interesados somos nosotros y también ellos. O sea que no nos alcanza que digan de Brasil nomás depende, que finalmente nosotros podemos ser agentes activos para conseguir la venia. Y eso es muy importante porque finalmente demuestran que efectivamente ellos están interesados en una pronta solución y no sencillamente en criticar por criticar y meter el palo en la rueda. Dale, Joel, un fuerte abrazo. Gracias. Y a propósito, ante un eventual levantamiento de la cuarentena por fase, porque eso fue sin duda título hoy, en nuestro noticiero arrancamos pensando en aquella posibilidad de la normalización. El ministro de Salud dice que si bien ve los números con muchísimo optimismo, no podemos relajarnos bajo ningún sentido en un 100%, y si nos cuidamos, todo va a ser posible. Nos exponemos incluso a una nueva segunda oleada de COVID en tanto y en cuanto no respetemos las normas de bioseguridad. Esto es muy frágil, ¿verdad? Decía yo la analogía de que puede ser la cima de la montaña y la meseta a continuación, que ojalá baje, o puede ser un descanso de una escalera para seguir subiendo. Eso depende de todos los paraguayos en el rol en el que estemos, porque es frágil. Pero realmente también es muy auspicioso y muestra cómo gracias a la mayor parte de la ciudadanía y pese a una parte también de la ciudadanía que no ha estado a la altura, se hace una diferencia. La semana que completamos, las semanas epidemiológicas van como las semanas comunes de domingo a sábado, y la que cerramos el sábado nos mostró una disminución de la acumulación de casos de las semanas, una disminución de los casos activos y también una disminución de la propagación del virus. Pero todo eso, como les digo, es muy frágil. Y conforme se va reincorporando o se van incorporando más colectivos a la actividad económica, el pensamiento que tiene que tener cada ciudadano y cada ciudadana de este país es que tenemos que hacerlo todavía más estricto para proteger eso. Que no nos pase lo que está pasando, por ejemplo, en otros países en Europa, por ejemplo, con la segunda ola. ¿Se viene la segunda ola dentro de 3 meses aproximadamente? ¿Eso se crece? Bueno, nunca, eso depende de nosotros, ¿verdad? Así como yo les cuento que allá cuando tuvimos nuestro primer caso, nuestra expectativa de la situación epidemiológica que hoy estábamos viviendo, pensamos que se iba a dar a fines de abril, y así sucesivamente. Y yo creo que fue muy importante poder, todos los esfuerzos que ha hecho la ciudadanía acompañando las medidas con disciplina y, como yo siempre digo, hasta con entusiasmo. Eso nos permitió enfrentar ahora el embate más fuerte de la epidemia con un pueblo que está educado, que sabe qué tiene que hacer,
nos permitió también ya que se pudieran depurar un poco algunos conocimientos sobre la enfermedad. Hoy sabemos qué funciona, qué no funciona y estamos a la expectativa de otras cosas. Las vacunas parecen estar un poco más cerca y también hemos superado el invierno. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho del invierno? Me decía el doctor Pío Alfieri, casi no tuvimos influenza este año, casi no tuvimos virus sincitial respiratorio, la famosa bronquiolitis que nos afecta muchísimo en esta población etaria en el